Ya, entonces vamos a hablar de neuroendocrinología y ciclo ovario. Bueno, partir diciendo que la circulación hipotálamo-hipoficiaria no está dada solo por conexiones nerviosas, sino que estas neuronas neurosecretoras parten desde el hipotálamo y llegan más o menos hasta la mitad del tallo que la une a la adenohipófisis. En este sector, la comunicación con la adenohipófisis se va a lograr gracias a una red capilar formada tanto por arterias como venas y que van a encargarse de llevar entonces los neurotransmisores liberados por estas neuronas hacia la adenohipófisis donde van a estar las células efectoras. Entonces, como sabemos, tenemos varias neurohormonas. El hipotálamo genera hormonas que se llaman factores liberadores de, y ahí tenemos de gonadotrofinas, de TRH, de GnRH, ¿ya? Y estas van a ir entonces a la adenohipófisis donde van a estar las células productoras de estas hormonas definitivas que van a actuar en las diferentes glándulas del cuerpo. En nuestro caso nos vamos a abocar a las de GnRH, que va a llegar a la adenohipófisis y va a liberar FSH y LH, las cuales van a actuar tanto en ovarios como en testículos, pero como somos de ginecología vamos a hablar sobre los ovarios. ¿Ya? Eso. Vamos a partir con la prolactina. La prolactina se estimula por la liberación de TRH, que tiene que ver con la hormona que va a liberar TSH y T4 libre, el péptido intestinal vasoactivo, el factor de crecimiento epidérmico, la GnRH, el estrógeno, y esto es gracias a la inhibición de la dopamina, succión del pezón, gracias. Va. Y su inhibidor va a ser la dopamina. Bueno, la prolactina va a cambiar según el ciclo bueno, en realidad no cambia, sino que está afectado por diferentes ciclos, tanto como la edad, el ciclo circadiano y el ciclo reproductivo. Cuando la analizamos desde el punto de vista de la edad, en la niñez hay valores altos, en la adolescencia y adultez los valores van disminuyendo y en la vejez vuelven a subir por falta de inhibición en el hipotálamo. El ciclo circadiano, durante el sueño hay mayor producción de prolactina, mientras que durante la vigilia disminuye su síntesis. Y en el ciclo reproductivo, en la parte menstrual, las concentraciones se mantienen constantes. Durante la gestación se produce un aumento progresivo y en el puerperio y lactancia, la succión del pezón y la oxitocina van a estimular al hipotálamo y provocar la liberación de serotonina y betaendorfinas que van a inhibir a la dopamina y por lo tanto va a producirse prolactina, ¿ya? La prolactina inhibe a la GnRH y por lo tanto detiene el ciclo reproductivo. Por eso cuando las madres están en lactancia, están en un periodo de amenorrea. Ahora, es una molécula que tiene una semilla corta de 200 minutos y por eso está en liberación constante, es a través de pulsos, y estos pulsos van cambiando en amplitud y frecuencia dependiendo de lo que necesitan. Con respecto a su retroalimentación, se manifiesta de diferentes maneras. Tenemos una retroalimentación de asa larga, que es lo que se llama a esta relación que forman con el ovario y el útero. La asa corta tiene que ver con el manejo de las mismas neuronas, o sea, los mismos neurotransmisores de la hipófisis, y la asa ultracorta que tiene que ver con la autocrítica. Ya, en el caso de quienes estimulan e inhiben a la GnRH, las estimulantes van a ser las catecolaminas, el neuropéptido I en presencia de estrógenos y las quispeptinas. Y en el caso de la inhibición se va a dar por la dopamina a través de la vía tuberoinfundibular, la serotonina y el neuropéptido I, pero en ausencia de estrógenos, y por esto se relaciona con la anorexia. Ahora, ¿cómo cambian según los ciclos? El ciclo según la edad
y en la fase lútea van a disminuir su frecuencia sonoplasmática. Entonces, en el caso de las gonadotrofinas FSH y LH, la FSH se estimula por la activina y los estrógenos y se inhibe por la inhibina y la folistatina. Y en el caso de la LH, la estimula los estrógenos y la inhibe la inhibina. Después vamos a ver que hay distintos tipos de inhibina. Está la inhibina Entonces aquí hay un resumen de cómo actúa cada uno de los compuestos en el caso de la GnRH. Primero, partir diciendo que la GnRH actúa sobre la adenohipófisis en diferentes, como que tiene un favoritismo por el almacenaje y la secreción de LH versus la de FSH, ¿ya? Y los estrógenos, ¿cómo actúan? Tenemos dos versiones, una en concentraciones altas y una en concentraciones bajas. En concentraciones bajas, los estrógenos van a ir a la adenohipófisis y van a estimular la síntesis y almacenamiento de FSH y LH y van a inhibir la liberación de la FSH. Es indiferente con respecto a la LH. Y en el caso de las altas concentraciones, van a ir a la adenohipófisis para favorecer la secreción de LH. ¿Ya? En el caso de la progesterona, tenemos que a altas concentraciones van a ir al hipotálamo a inhibirlo y por lo tanto no va a haber secreción de pulsos de GnRH. Pero además va a interferir en la recepción de esta señal porque afecta la acción de los estrógenos. Entonces no va a haber entonces este ciclo de liberación de FSH y LH. Y en el caso de las bajas concentraciones, lo que hace es potenciar la respuesta a la GnRH en la adenohipófisis y por lo tanto favorece la FSH y la LH. Y todo esto va a tener sentido cuando lo apliquemos en el ciclo ovárico. Eso. Respecto a otro de los compuestos son las endorfinas. Las endorfinas, el estradiol estimula su liberación. En el caso de la fase lútea está en altas concentraciones y inhiben la liberación de GnRH y oxitocina. Y en el caso de la menstruación está en bajas concentraciones. Eso. Ya. Con respecto al ciclo ovárico, ahora sí. El ciclo ovárico lo dividimos en tres fases, en fase folicular, ovulatoria y fase lútea. Pero a su vez esta está conformada por minifases, podríamos decir, en el caso de la fase folicular. Pero eso lo vamos a revisar al final cuando ahí veamos el resumen, ¿ya? Entonces, ciclo ovárico, fase folicular. La fase folicular se inicia en etapa embrionaria. Entre la quinta y sexta semana, las células germinales primordiales migran de la cresta genital y de 100 a 200 células se multiplican por mitosis hasta llegar a los 7 millones de ovocitos, que ya sabemos que tienen 2N12. Ya, aquí está nuestra superovaria. Y entonces, entre la octava y la 13ª semana, se inicia la meiosis 1 que avanza hasta diploteno profase 1. Esta celulilla va a formar una monocapa de células epiteliales, estas que están alrededor, y se va a continuar este mismo procedimiento hasta el nacimiento, donde tenemos 2 millones de folículos primordiales, ¿ya? Aquí está nuestro ovocito primario, ¿ya? Los ovocitos que no expresan receptores específicos para formar folículo primordial van a sufrir apoptosis. Eso. Entonces, ya, cuando lleguemos a la pubertad, entonces, como se van muriendo por el camino en apoptosis, solo vamos a quedarnos con 400.000 folículos primordiales y aquí se van a iniciar los pulsos de GnRH, por lo tanto va a aparecer la FSH y la LH. En el caso de la FSH, lo que va a ocurrir es un reclutamiento de una corte de folículos primordiales, ¿ya? Y va a haber un crecimiento de estos folículos con respecto a sus capas celulares, twin, y aumento de volumen, van a crecer en tamaño. Entonces ese va a ser nuestro folículo primario. En el caso del folículo secundario, se va a formar la zona pelúcida, que es esta zona que ya tiene mayor celularidad.
y se van a diferenciar en dos capas, en una capa que se va a llamar teca interna y teca externa. La supervivencia de esta celulilla depende de su capacidad de crear un ambiente progestágeno, ¿ya? O favorecer un ambiente progestágeno estrogénico, ¿ya? Y entonces la FSH va a aumentar como la capacidad de aparición de receptores de LH, ya que vamos a ver más adelante para qué es. Ya, como ya dijimos entonces, tenemos una célula de la teca y unas células de la granulosa, que estas van a ser las internas. Las células de la teca entonces van a tener los receptores de LH y la LH va a favorecer la esteroidogénesis hacia la testosterona. Y la testosterona es una molécula promotora para la formación de estradiol. Y esto se va a llevar a cabo gracias a que en las células de la granulosa tenemos enzimas que son las aromatasas y por lo tanto nos producen el estradiol. Por otra parte, también tenemos la producción de inhibina B. Entonces aumentan las concentraciones de estrógeno de manera progresiva, pero también las de inhibina B. ¿Y esto por qué? Es porque esta formación del folículo es de manera continua y por lo tanto a medida que va avanzando va a ir produciendo más estrógeno y por lo tanto tengo que ir seleccionando un folículo que se va a hacer dominante y la inhibina B lo que hace es ir a través de retroalimentación negativa hacia el eje de hipotálamo hipófisis y me va a ir disminuyendo las producciones de FSH y LH, ¿ya? Y de esta manera, solo el folículo que tiene más receptores de FSH va a ser el que logre llegar a la ovulación. Ya. Entonces, con los receptores de LH entonces se pone en acción la síntesis de los estrógenos, pero también se forma la inhibina, que ya les expliqué para qué servía. En el caso de los estrógenos, a medida que va aumentando su concentración, entonces va haciendo retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipófisis y va a potenciar el efecto de la FSH en el folículo dominante, ya para que solo sea uno el que logre el crecimiento final para la ovulación. Y la inhibina, que ya dijimos que se producía en las células de la granulosa, también va a ser lo mismo. Entonces, en conclusión, va a ir bajando la FSH, lo que va a influir en que el folículo dominante, que será el único sobreviviente, porque va a tener más receptores, va a lograr seguir adelante y el resto se va a ir a atresia. Y la alza de LH, la alza de LH va a provocar que el estrógeno alcance un máximo de producción, que es de 200 a 300 picogramos por ml, aproximadamente 2 días antes de la ovulación. ¿Ya? Aquí lo que se está formando es el folículo terciario o antral. ¿Y qué es lo que producen las hormonas? El aumento del líquido folicular, o sea que se formen esto que se llaman antros, que son ricos en hormonas, factores de crecimiento y citocinas, las células de la granulosa que van a tener sus receptores de FSH, los de la teca, los de LH, y además se va a formar el cúmulo óforos, que va a dar sustento nutricional al ovocito. Entonces ahora llegamos al folículo maduro o de grafo, que ya va a tener un cúmulo de óforos bien formado y al aumento que les dije que se daba como de manera paulatina de estrógenos, va a generar que este llegue a su maduración completa. La FSH y la LH, 24 a 48 horas después de la máxima concentración de estrógenos, aquí va a producir un nuevo aumento, ¿ya? Siendo mayor el de LH que el de FSH. Y este aumento va a ser 12 a 24 horas antes de la ovulación, que aquí en este esquema de 28 días del ciclo se debería dar entre el día 12 a 14. El 14 es como justo el día de la ovulación, ¿ya? Y los estrógenos entonces van a alcanzar este valor máximo entre 40 a 50 horas previas a la ovulación, que en este caso sería como esquemáticamente el día 14. Llegamos al día de la ovulación. El éxito de la ovulación va a depender en gran medida de la coordinación y sincronización de señales endocrinas, paracrinas, inmunológicas y metabólicas del complejo cúmulo ovocito. ¿Ya? Aquí hay muchas señales que se entrecruzan, apoyan o inhiben.
Entonces, ¿qué va a hacer el PIC de LH? El PIC de LH favorece la reanudación de la meiosis 1, la luteinización de la granulosa, la producción de progesterona, la expansión del cúmulo ófero, la síntesis de prostaglandinas, va a aumentar las concentraciones de MP cíclico intrafolicular, lo que va a activar el MPF o Meiotic Promoter Factor, que mantiene en reposo la meiosis 2 hasta la fecundación, y la interrupción de las uniones comunicantes, que están entre las células de la teca, ¿ya? Entonces, para que se produzca la ovulación, como ya sabemos, tiene que haber una ruptura del apéndice folicular o de la superficie, como quieran llamarle, de la corteza, y que por lo tanto va a liberar el ovocito, ¿no es cierto? Entonces, ya se sabe que la LH, la FSH, la progesterona y las prostaglandinas van a contribuir a que suceda esto. Y esta matriz está formada principalmente por colágeno, por lo tanto debe ser degradada, y estas moléculas entonces van a contribuir a que las células de la granulosa y la teca produzcan activador de plasminógeno, que se encarga de sintetizar plasmina y que a su vez va a estimular la síntesis de colagenasa, que es una enzima, y va a degradar el colágeno, produciendo la debilitación de esta matriz, la rotura de la pared y la liberación del ovocito. Entonces, después de su liberación, pasamos a la fase lútea. Ya teniendo la fase lútea, el PIC de LH se encarga de la luteinización de la granulosa, que ya es un proceso continuo, entonces ya se inicia antes de llegar a la fase lútea en sí. No es como que todo este ciclo esté determinado como con un cronograma, sino que son cosas que se van dando de manera paulatina y con intervalos de tiempo, entonces no son específicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la luteinización de la granulosa? ¿Qué cosas van a pasar? Se va a generar un cambio en la esteroidegénesis y la producción de estrógenos va a pasar a la producción de progesterona. La progesterona va a inhibir el eje hipotálamo-hipófisis, por lo que se va a interrumpir la producción de GnRH con el objetivo de que no tenga más producción de FSH ni LH. En este momento el ciclo está como detenido, no puede seguir avanzando porque tengo que saber y darle un tiempo al ovocito para que se fecunde o no. Entonces, esto al día 8 post-ovulación, las células lúteas van a ser las que continúen su producción, ¿ya? Además, esta LH va a estimular señales quimiotácticas que van a generar invasión leucocitaria, lo que lleva a un proceso inflamatorio y de remodelación. Todo esto para formar el cuerpo lúteo como estructura anatómica. La invasión capilar, en el día 8 o 9 posovulación se alcanza su máximo pic de angiogénesis, y por lo tanto es cuando podemos presentar los cuerpos lúteos hemorrágicos. Y la hipertrofia de la granulosa quiere decir que se vacuolizan las células y acumulan luteína, lo que le da el aspecto amarillo blanquecino. Y otra hormona de la que hay que hablar acá es de la inhibina A. ¿Se recuerdan que les había dicho que existían dos tipos de inhibina? Bueno, en esta fase se produce la inhibina A, que también la producen las células de la granulosa. Y esta va a continuar su retroalimentación negativa entonces al eje hipotálamo-hipófisis, porque así mantiene la inhibición de la síntesis de FSH y por lo tanto detiene al nuevo ciclo. Entonces, para terminar, la regresión lútea o luteólisis en el humano no está bien determinada. De hecho, si se van a buscar así como de buenas a primeras a Google, lo primero que aparecen son luteólisis de vacas, de ovejas, pero la del humano no es la primera opción. Entonces, toda la etapa lútea está determinada por valores adecuados de FSH y LH antes de que se produzca la fase lútea en sí. O sea, estas hormonas ya se sabe que determinan como la continuidad y la evolución del ciclo, ¿ya? Por lo que van a determinar cuánto dura la fase lútea. Ahora, no se sabe específicamente cómo son los mecanismos y todo eso, pero al menos ya se sabe algo. Y también se conocen que algunos factores promueven la luteólisis. Lo que no se sabe es qué impulsa a estos factores a comenzar la luteólisis. Pero las prostaglandinas, el óxido nítrico, la endotelina y la angiopoietina tienen que ver con la regresión y la autofagocitosis de estas células lúteas, ¿ya? ¿Y quién va a rescatar ese cuerpo lúteo para que no se atrecie? Es la HCG.
porque cuando se produce la fecundación, entre el día 7 y 8, se inicia la producción de beta-HCG y esta es capaz de estimular al cuerpo lúteo, porque esta tiene sus receptores, a seguir con la producción de progesterona y evitar la luteólisis. Por lo tanto, mantiene el embarazo. Y esto se puede llevar a cabo hasta la 7ª o 9ª semana, donde se reemplaza por la placenta, que ya es capaz de producir su propia progesterona y continuar la mantención de la gestación. Entonces, ¿cómo es la transición a un nuevo ciclo? Tenemos que las bajas concentraciones de la esteroidogénesis lútea y inhibina A, o sea, aquí bajan las concentraciones de progestágenos y estrógenos, y la inhibina A, todos estos eran inhibidores del eje hipotálamo-hipófisis, por lo tanto, yo no tenía producción de FSH y LH, pero como baja su producción porque el cuerpo lúteo se está destruyendo, entonces se quita esa interrupción al eje y comienzan de nuevo los pulsos de GnRH y con ello aumentar las concentraciones de FSH. Y todo esto se lleva 2 días antes de la menstruación. Y por lo tanto hay un nuevo reclutamiento de folículos, ¿ya? Mientras tanto, las células de la granulosa comienzan la síntesis de activina A, y la activina A lo que hace es potenciar la pulsatilidad entonces de la GnRH y la producción de FSH, por lo tanto. Así, esta FSH puede rescatar de la atresia a otra cohorte de folículos para iniciar un nuevo ciclo. Entonces aquí tenemos nuestro calendario tipo de 1 a 28 días y aquí tenemos las distintas fases. Fase folicular que iría del día 1 al 13, el día de la ovulación que es el 14 y la fase lútea del 15 al 28. Entonces, habíamos dicho que esta fase folicular se subdivide en pequeñas etapas. Tenemos la fase folicular temprana que va del 1 al día 4 y que corresponde al reclutamiento de nuestros folículos primarios y la formación del folículo secundario. Luego viene la etapa folicular media, que es donde tenemos la formación del folículo terciario o antral, y del día 8 al día 13 tenemos la etapa folicular tardía y preovulatoria, donde tenemos al folículo maduro de Graf. Luego, entonces tenemos el día de la ovulación y la fase lútea, que va desde el día 15 al 28 y que incluye la formación del cuerpo lúteo y su atresia. Entonces, aquí podemos ver de nuevo los cambios de las hormonas. Entonces, tenemos que FSH y LH van a tener más o menos una producción parecida o estable hasta que se llega al folículo terciario o antral, donde recordamos que aumentan los receptores de FSH en un folículo porque tenemos que comenzar la formación del folículo dominante y por lo tanto estas concentraciones aumentan un poco y luego disminuyen porque se está formando, aquí también tenemos formación de estrógeno. Y el estrógeno va a hacer retroalimentación negativa en el eje hipotálamo-hipófisis para que en el fondo ya hay una selección de un folículo dominante y tengo que hacerlo madurar. Entonces ya no quiero que sigan creciendo otros folículos y por eso la FSH comienza a disminuir. ¿Ya? En el caso de los estrógenos, entonces aquí teníamos que los estrógenos empiezan a aumentar de manera progresiva hasta que tienen un pic. ¿Y por qué se produce este pic? Es para, en el fondo, generar una mayor maduración y crecimiento de este folículo maduro de Graf. ¿Ya? Y entonces este pic me va a condicionar el pic posterior de la FSH y la LH. Entonces aquí viene la LH y vamos a tener el pic preovulatorio y del FSH lo mismo, solo que en diferentes concentraciones. La de la FSH va a ser un poco menor que la de la LH, ¿ya? Y posteriormente a la ovulación estas hormonas van a disminuir porque recordemos que viene la formación del cuerpo lúteo. Y por lo tanto el cuerpo lúteo también comienza a hacer a través de la inhibina y la progesterona retroalimentación negativa al eje y por eso van a disminuir nuevamente, ¿ya? Entonces aquí ven que la progesterona aumenta y los estrógenos tienen una pequeña disminución y luego comienzan nuevamente su elevación previa
Y acuérdense que esta es la parte donde empieza de nuevo la estimulación de la GnRH, FSH y con ello de FSH, o sea, de estrógenos. ¿Ya? Eso. Espero que nos sirva.